Muy buenas tardes. Os doy la bienvenida al Círculo de Bellas Artes. Como director de esta institución es un placer para mí pues, no solo darles la bienvenida, sino también saludar a una persona a la que quiero y estimo mucho, como es el profesor Massimo Bonelli, que bueno, voy a presentar brevemente antes de hacer una pequeña introducción sobre el tema que nos convoca hoy. Massimo Bonelli es el director, el preside del Liceo Italiano de Madrid, de la Escuela Italiana de Madrid, desde el año 2020. Es también profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Historia del Arte, y estas ya serían dos razones suficientes para haberle pedido pues, tratar, ¿no?, Rigoletto, en virtud también de su gran conocimiento del panorama literario, cultural de la Italia de mediados del siglo XIX. Pero es que además en él concurre otra característica tan difícil como rara, como decía Spinoza, y es que ha sido director de escena de importantes montajes operísticos en diferentes lugares de Italia y también de fuera de Italia. La colección es muy amplia, la tienen en la página web del Círculo. Yo solo me limitaré a glosar tres de sus direcciones de escena, quizás las más importantes. Una Traviata, que hizo en París. Una caballería rusticana, que se pudo ver tanto en Taormina como en Siracusa, en escenarios naturales increíbles. Y una Tosca, en la que tuvo nada más y nada menos que a Katia Ricciarelli, que por cierto estuvo aquí en el Círculo de Bellas Artes hace unos meses y que, bueno, entonces ya solo el nombre de esta diva nos hace ver la importancia de esta producción. Por lo tanto, la verdad es que no se nos ocurren personas más adecuadas que el propio Massimo Bonelli para charlar esta tarde sobre una ópera siempre fascinante como Rigoletto, que ya, como nos explicará el propio profesor Bonelli, desde el año de su estreno, en 1851, en la Fenice, en Venecia, fue fuertemente polémica y que sigue siendo polémica 153 años después de su estreno. La última producción, con la puesta en escena de Miguel del Arco en el Teatro Real, desde luego no dejó a nadie indiferente. Esta es una conferencia que se realiza en colaboración con el Teatro Real, en el marco de las actividades paralelas que esta institución hace con el Teatro Real, casi con todas las óperas que se estrenan en el Coliseo de la Ópera madrileña, hace poco nombrado mejor teatro de ópera del mundo. Y como digo, la producción de Miguel del Arco fue muy fuerte, ¿no? Fue para algunos muy escandalosa, para otros muy coherente con el fin de Verdi y de Francesco Maria Piave, siguiendo justamente, ¿no?, como ahora nos contará seguro Massimo, el espíritu de ese Le Roi s'amuse de Victor Hugo, ¿no? Un Le Roi s'amuse que ya había tenido problemas en Francia con la censura. Desgraciadamente, lo que vuelve 153 años después de Rigoletto y casi 200 después o 170 o 180 después de Victor Hugo, no solo es el escándalo, sino también es la censura. Y quiero aprovechar esta ocasión para mostrar mi solidaridad con el Teatro de la Abadía, ¿no?, que ahora está sufriendo, como sabéis, episodios muy difíciles de entender, de censura. Escándalo, censura, vuelven en nuestra sociedad. Rigoletto nos vuelve a hacer, nos sigue haciendo pensar. Personajes como Gilda se han aproximado, o se han analizado desde muchísimas aproximaciones y puntos de vista. Y para abordar este universo tan complejo y tan fascinante, le cedo la palabra a Massimo y después abriremos un debate. Estoy seguro que habrá muchos comentarios y puntualizaciones. Muchas gracias, Massimo, por estar aquí. Gracias a ti, querido amigo, querido director del Círculo de Bellas Artes, y gracias a vosotros todos por estar aquí a escuchar esta charla. Pero es que una parte de mi corazón está en Rigoletto como en todo Verdi, porque creo que Verdi ha expresado durante todo el siglo XIX olas de modernidad, de actualidad. No es algo de 2 siglos atrás, es algo
de la modernidad. Entonces, intentamos, ¿no? Juntos ver los matices, sobre todo, de una obra maravillosa, de una obra cumbre como Rigoletto y de su modernidad, como decía también, una modernidad incómoda, como decía Valerio. Tenemos que enfocar el marco histórico donde se sitúa Rigoletto. ¿Por qué? Porque es un momento importante de la vida profesional de Verdi. ¿Por qué? Porque Verdi, a la mitad del siglo XIX, estamos en el 1851, no tiene más, entre comillas, rivales e enemigos. ¿Por qué? 3 años antes, en el 1848, ha muerto Gaetano Donizetti. Entonces, con el exilio voluntario de Rossini en París y la muerte de muchos años antes de Bellini, Verdi es el protagonista absoluto de la escena lírica del teatro lírico italiano. Pero, sobre todo, ha terminado, con la muerte de Donizetti, los años de cárcel. Son palabras de Verdi. 7 años desde el 43 hasta el 50, donde Verdi tiene que trabajar siempre muchísimo, sin elegir, por ejemplo, los temas, sin perder mucho tiempo en la música. Tiene que realizar obras para todos los teatros, para ser un protagonista de la escena. Ahora, en el 50 más o menos, puede trabajar sin prisa, pero sin pausa. Y sobre todo, puede elegir los temas de sus obras. Y en estos 2-3 años, 51-53, realiza 3 obras cumbres que llamamos la trilogía popular. Rigoletto, del 51, Trovatore y Traviata del 53. Y en todas estas 3 obras cumbres que son el cambio de sentido de la carrera de Verdi, claro, vamos a encontrar un personaje, que puede ser el protagonista o no, vamos a ver ahora, que es el personaje más interesante y más novedoso de la obra, que es un personaje marginado. Marginado por su historia, por su físico, pero también por su alma. Porque Rigoletto es un jorobado, es un pobre, es un marginado de la sociedad de su tiempo. Violetta della Traviata es una prostituta. O, como decía Verdi, contestando a las polémicas que surgían siempre y a los problemas de censura, no es una prostituta, es una puta. Son palabras de Verdi. La prensa, después del estreno de Rigoletto en La Fenice de Venecia, va a decir cosas como: qué asco, qué horror, un jorobado cantando. Claro, me parece que sí, porque Verdi quería ser incómodo, quería provocar. Pero también en El Trovatore, que es un poco diferente, es una obra diferente de las 2 que hemos visto ahora, es un melodrama clásico. Tiene el esquema preciso del melodrama clásico romántico, ¿no? El contraste barítono-tenor para ganar el amor de la mujer, de la soprano. Pero también el personaje más interesante del Trovatore no es ni Leonora ni Manrico, pero es Azucena, o en italiano Azucena, la gitana, la bruja, que vive marginada de la sociedad, pero es el personaje más impactante también a nivel vocal del Trovatore. Porque Verdi enfoca tanto su atención en personajes ridículos, marginados,
porque tenía un problema personal muy grande. También Verdi, en estos años, estaba marginado de la sociedad por su relación extraconyugal con Giuseppina Strepponi. Giuseppina Strepponi era una soprano, la primera soprano de Nabucco, que no estaba casada, pero tenía 2 hijos de una relación con un tenor. Verdi tiene una relación muy intensa, muy impactante con esta mujer, pero todos saben y todos, sobre todo en el país Roncole de Busseto, donde vive Verdi, rechaza la relación. Entonces Verdi tiene una decepción muy grande y quiere expresar en sus obras el concepto, el tema de la emarginación social. Rigoletto, como decía Valerio, se origina del drama de Victor Hugo, Le Roi s'amuse, de más o menos 20 años antes, del 32. Había tenido un montón de problemas con la censura. ¿Por qué? Porque se representaba un rey, Francisco I de Francia, como un libertino. Tenía solo gana de tener mujeres, hacer sexo, y por eso la censura fue muy dura, muy pesada contra esta obra. 20 años después, más o menos 19 años después, Verdi pide a Francesco Maria Piave, su más importante colaborador, su libretista: quiero escribir algo de Le Roi s'amuse. Y tiene los mismos problemas de censura, porque la censura de Venecia, la censura de los Habsburgos, ¿no? Dice, bien, aceptamos porque Verdi estaba al punto de poder elegir lo que quería. Pero la censura impide la realización de una obra donde un rey se representa como un libertino y obliga a Verdi a ambientar la historia en una Mantua, una ciudad italiana del Renacimiento, de una ciudad renacentista del siglo XVI, pero también con una excepción muy importante, que el protagonista, el tenor, que sería Francisco I, no tiene que tener nombre. Y por eso es el único tenor, el único personaje de Verdi masculino que no tiene nombre. Es el duque de Mantua, el duca de Mantua. Para arreglar los problemas de censura. Pero otro detalle novedoso es que el protagonista de la obra no es un tenor, sino un barítono, la voz más querida, más amada por Verdi. No era la primera vez, porque también en su juventud Nabucco y Macbeth eran barítonos. Pero este jorobado, feo, malo, sucio de Rigoletto se vuelve a ser un gigante de la obra, porque la fuerza de Verdi es poner humanidad, y vamos a ver cómo en este personaje tan marginado, feo, sucio, malo, desconocido. Cuando se abre la escena, durante el primer acto, tenemos una fiesta que es una fiesta del duque de Mantua, pero el ambiente de la corte es totalmente negativo y es una fiesta, entre comillas, sexual. Sí, se baila, pero el destino de todos es hacer sexo libre y con felicidad, pero también sin respetar las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero cuando Rigoletto vive
en el ambiente de la corte es totalmente asimilado. Es un personaje negativo, no es idealizado por Verdi. Verdi nos representa también los detalles negativos de este personaje, sobre todo al comienzo de la obra. Cambia totalmente la perspectiva y la representación cuando, en el cuadro segundo del primer acto, Rigoletto lo vemos como padre. Es totalmente al revés. Lleno de humanidad, de protección, de amor, de todos los matices de amor hacia su hija. Pero también de manera excesiva, nerviosa, exagerada. Porque la intención de Rigoletto es la protección de Gilda del ambiente de corrupción de la corte. Pero vamos a ver un poco más, a profundizar un poco más. En el melodrama clásico del romanticismo, italiano y non, teníamos un triángulo amoroso, es decir, lo que decíamos antes, una pareja de novios, ¿no? Tenor y soprano, y un barítono que es el personaje que se opone a este amor. Podría ser el hermano, como por ejemplo en Lucia de Lammermoor de Donizetti, el padre, un amante rechazado por la mujer, por ejemplo el Conte de Luna del Trovatore. El héroe es el tenor, la mujer deseada es soprano, el antagonista es el barítono. Aquí, en Rigoletto, se destruye totalmente este esquema, porque, número uno, la pareja duque-Gilda no es una pareja real, y sobre todo, el duque no quiere realmente a Gilda. Gilda está enamorada y se va a sacrificar para la salvación, ¿no?, de su amado. Pero no es una pareja de igual nivel, podemos decir. Y sobre todo, Rigoletto no es el antagonista, es el protagonista. Y podemos decir que el antagonista es el duque, porque es por razón del duque y de su actitud que Gilda va a morir. Y se podría hacer como un triángulo donde arriba tenemos el duque, con una condición social, una posición social superior, y abajo tenemos Gilda y Rigoletto, un triángulo isósceles, ¿no?, donde la distancia que va a separar Rigoletto y Gilda del duque es igual. El duque representa el poder, ¿no?, y sobre todo no se entera de lo que pasa alrededor de él, totalmente. No se da cuenta de la tragedia, por ejemplo, de Gilda, pero también de Rigoletto. Gilda muere para su salvación y él no se entera, totalmente. Está dormido en su habitación, vale. Por ejemplo, el duque no sabe tampoco que Rigoletto está organizando su asesinato, pero sobrevive muy bien, porque tiene esa fuerza, ¿no?, sensual, a través de la cual domina a las mujeres totalmente. El duque es el motor de la acción, pero vive todo con una extrema superficialidad. Es su actitud total de cómo vivir la vida. Pero, atentos, Verdi no tiene una mirada de desprecio total, porque le dedica una música y arias que son las más representativas del teatro lírico italiano, y no, porque es una música
pegadiza que atrapa la atención del público, ¿no? Claro, de los oyentes, atrapa el oído y tú no te enteras, porque es una música, una estructura musical muy sencilla, simple, fácil, pero La donna immobile o, por ejemplo, Questa e quella, que están estructurados con frases repetitivas. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento. ¿Por qué? Porque es como algo atrapador, suave, simple, que no tenemos una urgencia de memorizar el ritmo. No, el duque se está insinuando entre nosotros con sensualidad, claro. No tiene profundidad de sentimientos, no tiene una actitud de hombre inteligente también, pero es un seductor y sabe cómo llegar al corazón de las mujeres y, en general, de los oyentes, del público. Y, sobre todo, la representación del poder es particular, porque es seductiva, pero el duque encanta, atrapa, disfruta y deja sin remordimientos, y solo por la satisfacción de su instinto sexual. Claro, pero no es un personaje totalmente negativo, es un personaje a veces simpático. Sus arias, las canciones, son seductivas, pero tiene una facilidad extrema de manipulación del femenino en general y de la gente. Pero su vida, el triángulo que hemos dicho, ¿no? Arriba el duque y Gilda y Rigoletto abajo. Su vida no puede bajar al nivel del pueblo llano, son incompatibles. La vida de los poderosos está situada en otro lugar, no se puede alcanzar, no se puede conocer realmente. Y todo el esfuerzo de Rigoletto para matar al duque, para una punición, es inútil, porque están totalmente separados. Es lo que destaca en la concepción de Verdi. De otro lado, Gilda es una mujer ángel, un estereotipo de la literatura romántica italiana y europea del siglo XIX. Corresponde a la figura del ángel del hogar, rubia, piel clarita, virgen, joven, claro, reservada, inocente, pero no es totalmente así. ¿Por qué? Porque Gilda vive su amor con pasión y sobre todo cuando se ve engañada y también violentada en el palacio del duque durante el acto segundo, puede contar a su padre todo sin vergüenza. Sí, la vergüenza es solo en los primeros momentos, cuando dice «Alonta, padre mío», a la vergüenza, padre mío. Pero luego cuando cuenta la historia de su amor, no olvida nada. Tiene que decir todo al padre. Y también habla, con matices del siglo XIX, claro, de la atracción física que tenía y tiene para el duque. Pero, sobre todo, la particularidad de Gilda es que es inocente, pura, víctima, todo, pero desobedece a su padre. Desobedece a su padre y se ofrece como víctima, ¿no?, para evitar la muerte del duque, pero también para evitar que su padre se convierta en un asesino o en una víctima, porque Gilda, escuchando el debate muy animado entre los dos hermanos, Maddalena y Sparafucile, ¿no? Sparafucile es el sicario borgoñón que ha contratado Rigoletto para matar al duque,
Pero todo este proyecto implode totalmente. ¿Por qué? Porque Magdalena se enamora del duque. Entonces ofrece a su hermano una solución. Cuando llegue Rigoletto para darte el dinero, la segunda parte de lo pactado, mata a él. Entonces tú tendrás el dinero y él estará vivo. Cuando Gilda escucha esto, este debate que es siempre malo, porque o va a morir su amado o va a morir su padre. Y si muere su amado, su padre es el culpable. Entonces, desobedece a su padre, está disfrazada como un paje para ir a Verona, como sería el proyecto de Rigoletto. Se ofrece durante una noche de tormenta, que es uno de los momentos más impactantes de toda la obra, ¿no? Se ofrece como víctima porque toca la puerta y los asesinos matan a ella y salvan el duque. Entonces, no es una estúpida, no es una inocente, pero víctima de toda la maldad de los hombres que la rodean. No, es una mujer que tiene una fuerza máxima. Decide de su vida y decide de cambiar todo el proyecto del padre, pero sobre todo ofrecer su vida conociendo ahora bien la actitud del duque, que no le quiere para nada, pero ella va a morir para su salvación, para que se salve. Rigoletto es el personaje, pero más complejo de la obra, porque, como decíamos antes, durante la primera escena es malo, porque se atreve a humillar un padre como él, Monterone, cuya hija ha sido violada por el duque. Y durante la fiesta, él, como el comendador de Don Giovanni de Mozart, va a gritar las ofensas que el duque ha hecho a su familia. Pero Rigoletto, que está asimilado totalmente a la corte corrupta, ¿no? A la decadencia moral de la corte del duque, lo ofende. Pero cuando Monterone maldice a Rigoletto, Rigoletto tiene miedo, porque solo él conoce la verdad, sabe que tiene una hija y esta maldición es a un padre. Pero en su vida privada Rigoletto es un padre maravilloso, va a dedicar todo su tiempo libre a la hija, pero ¿qué hace? Quita totalmente del medio la figura de la madre. Y Gilda no tiene una figura de referencia femenina. Entonces va a crecer, pero con unas dudas, unos temores, porque él se pone como el único, ¿no?, en su vida. Es su error más grande. Pero la descripción que Verdi hace del personaje llega a resultados extremos durante su aria más destacada, más famosa, que no es un aria, no es una canción, es algo como un monólogo, es Cortigiani, Di razza dannata, porque allí podemos ver todos los sentimientos humanos representados y musicados. Rabia, dolor, desesperación, pero también la búsqueda de compasión y sobre todo una búsqueda de humanidad hacia un padre. Y aquí vemos un proceso que es típico de Verdi en este momento, la búsqueda de humanización.
Desde el primer momento en la corte del duque, Rigoletto no tiene humanidad. Es un personaje malo. Y dice, durante Parisiamo, que él tiene un problema muy grande, porque es el hombre que se ríe de todo, pero no puede llorar. Y llorar es la característica de los hombres y de las mujeres, de los seres humanos. Ahora, cuando en Cortigiani vi razza dannata los cortesanos le impiden ver a su hija, él por la primera vez llora y se humaniza y se pone como uno de nosotros. Cuando nos ofenden en los valores más grandes que tenemos, nuestra hija, nuestra mujer, nuestra pareja, todo lo que es importante en la vida de las personas. Su trabajo en la corte, trabajo entre comillas, pero trabaja, le impide la normalidad de los sentimientos. Él tiene siempre que reír, pero como hombre y como padre ahora, al final del acto segundo, llora con desesperación y se humaniza. Y su línea musical, porque Verdi es un artista, es un músico, su línea musical es totalmente diferente, contraria a la música del Duque. La música del Duque, tonalidades mayores, alegría, pero sencillez, demasiadas veces, ¿no? La estructura del canto de Rigoletto se expresa a través de poderosas olas de sonido, que, con una estructura que es a veces repetitiva en unos momentos, pero que sabe cambiar radicalmente. Si os conocéis, vosotros conocéis Cortigiani vi razza dannata, la música cambia por lo menos 3, 4 veces en 4 minutos más o menos, ¿no? Y Rigoletto quiere vengarse y no escucha las palabras de perdono, ¿no? de misericordia de Gilda, pero no entiende la inutilidad de su acción. Se atreve a proyectar un asesinato del más poderoso hombre de Mantua, pero ¿qué tiene? Un fracaso total. Maldad, sincero amor de su hija, dolor, tristeza, esperanza, deseo de venganza, desesperación, todo está presente en este maravilloso personaje, ridículo pero apasionado y lleno de amor. Palabras de Verdi, que Verdi pone como un ejemplo, un símbolo de la humanidad marginada y llena de sufrimiento, de dolor. Pero la escena más representativa de todo esto es la última. Rigoletto piensa tener debajo de sus pies el cadáver del duque, matado por sparafucile, sin saber que en realidad es el cuerpo de su hija, que se ha sacrificado por su amado. Mientras que Rigoletto expresa su felicidad porque un injusto poderoso ha sido vencido por un inútil hombre feo, marginado, y tenemos una música de tragedia total, de repente se oye la voz del duque que canta La donna è mobile. Hay un momento de silencio total porque él no entiende, pero piensa en esta voz, que es la expresión de la alegría. El duque sigue viviendo, no se ha enterado de nada, Gilda ha muerto y le da igual. Pero no lo sabe, no puede llorar por Gilda, porque no lo sabe. Alegría y sensualidad, indiferencia,
tragedia. Nada musicalmente, pero también en un sentido de humanidad, en sentido general, nada puede representar mejor la distancia entre dos mundos, el poder y el pueblo llano. El mundo de los poderosos que sigue viviendo sin darse cuenta del dolor y el mundo de los humillados, que cuando se atreven a luchar contra la injusticia, encuentran solo peor derrota y desesperación. Por esto, Rigoletto es una obra cumbre incómoda, porque nos pide siempre un momento de silencio y de reflexión, como la muerte de Violetta en Traviata. Y Verdi no para este proceso, porque 4 o 5 años después va a escribir otra obra cumbre, después de Traviata, claro, Un ballo in maschera. ¿Cuál es el personaje más misterioso, más interesante de todo? Otra bruja, Ulrica, que es negra. Y los jueces la quieren expulsar, quieren un exilio para la bruja negra. Pero el personaje más alegre, el paje Oscar, la defiende, porque es una marginada. Y siempre, siempre en las obras de Verdi, los marginados serán los protagonistas. El pueblo negro de Aida. Aida, podríamos hablar otras 2 horas, ¿no? Es la representación del poder político durante la edad de los imperios. Y Verdi es una señal que no hace falta comentar. Cuando le comisionan, le piden la obra de Aida para el estreno del teatro, habría sido para el Canal de Suez, pero se estrena el año siguiente, en el 1871, y todo el mundo, todos los poderosos del mundo, el Kaiser de Alemania, el zar de Rusia, la reina Victoria, el rey de Italia, todos están en el Teatro del Cairo para ver la representación de esta maravilla, de esta obra cumbre. Ha ganado un concurso, ha ganado sobre todo los artistas europeos. Verdi no está allí, manda un colaborador y va a dirigir Aida solo en Milán un año después, unos meses después, porque el mensaje profundo que los poderosos no entienden es el rechazo total del imperialismo, porque los sacerdotes egipcios son los personajes malos porque quieren la muerte de todo el pueblo de Etiopía. Entonces, Verdi, ahora que ha alcanzado su madurez, después de Rigoletto, quiere seguir analizando, y lo hace, las razones de los últimos. Y Rigoletto, en la carrera de Verdi, es el primer último, que nos queremos siempre más. Muchas gracias. Bueno, esto... Tratándose de una conferencia sobre ópera, sí, claro. Está muy bien traído. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Máximo, por esta magnífica conferencia. Ahora vamos a abrir el debate, seguro que hay alguna pregunta. Yo para abrir el fuego, romper el hielo, me gustaría preguntarte, bueno, en primer lugar, me parece que has dado una imagen extraordinaria
de la potencia política de Verdi, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy curioso. Todas las óperas que has citado tienen estos componentes políticos en el centro mismo de su trama. Y sin embargo, por eso resulta tan extraño, ¿no?, cuando se hacen montajes de la Aida que critican el imperialismo, ¿no?, o que se hacen montajes de la Traviata o del Rigoletto deliberadamente feministas, lo que sorprende es el escándalo del público. Porque creo que lo que revela es un desconocimiento, que es fruto del sistema, ¿no?, de una tradición, etcétera, del contexto de producción de las óperas y en general de la historia de la música, ¿no? Es como si las óperas fueran productos necesariamente bellos, necesariamente livianos, para pasar una noche agradable con un vestido bonito en un teatro extraordinario, ¿no? Y como si la ópera no pudiera poner a ese público ante sus miserias y hacerle reflexionar y también hacerle avergonzarse a veces de sus propios componentes, ¿no? En ese sentido, la Traviata es, si cabe, aún más fuerte, porque esa sí está ambientada en la época contemporánea, ¿no? Verdi por fin consigue hacer lo que en Rigoletto no había podido. En realidad, la censura impide la primera vez la representación contemporánea. Y siempre en Venecia, en la Fenice, la censura permite la representación, pero con un disfraz del siglo XVIII, que cambia totalmente el sentido. La Traviata es un fracaso total la primera vez, porque el público contesta esta ópera un poco extraña, ¿no? Claro, incoherente sobre todo. Pero cuando se vuelve a repetir y las obligaciones de la censura paran, Traviata se vuelve a ser la más representada ópera en todo el mundo, claro. Pero es que, claro, en Traviata fue horrible, porque hablando del siglo XVI, algo un poco lejos, ¿no? Lejano, pero cuando se hablaba de la sociedad contemporánea, los burgueses que estaban en las plazas destacadas del teatro y veían su vida reflejada en la obra, todas parejas eran parejas no verdaderas. ¿Por qué? Porque las bodas estaban organizadas por razones económicas y todos los hombres tenían amantes. Era una institución, pero una institución que no se podía comentar públicamente y sobre todo, sí, se podía comentar, pero sin mostrar los pecados de los burgueses, ¿no? La indiferencia, claro, que todo el padre de Alfredo, Germont, llama siempre como testigo Dios. Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere, Dios. La voluntad de Dios no es la voluntad de Dios, es la voluntad de la burguesía. Y en ese sentido, Máximo, y ahora abrimos el turno al público, hay una palabra que creo que es central, al menos en estas dos óperas de Verdi, en la Traviata y el Rigoletto, que es la cuestión del honor, ¿no? Pero el honor, y esto creo que es un matiz interesante, el honor además es una palabra muy española, ¿no? En el sentido que además tópicamente se ha asociado con España y por eso hay tantas óperas, por cierto, ambientadas en España, porque es la tierra del honor, ¿no? Pero no es el honor de la mujer, es el honor del hombre y de la familia. Pero fíjate que en el punto central del Rigoletto que tú has comentado, creo que yo creo que es el punto central, hasta el punto de que en un primer momento parece que la ópera se iba a llamar La Maledizione, la maldición, es justamente esa maldición de Monterone contra el duque y contra Rigoletto por haber básicamente raptado y violado a su hija, ¿no? Y ahí lo que dice Monterone en esas palabras tremendas, ¿no?, que efectivamente recuerdan al comendador del Don Giovanni, es di un padre ridi all'onore, ¿no? Tú, Rigoletto, tú que eres un padre,
te ríes del honor de un padre. De otro padre. De otro padre. Pero es el honor del padre el que está herido, no de la mujer. De la niña. Y realmente en La Traviata el factor desencadenante del gran drama de Violetta es exactamente el mismo. El honor de la familia. Es el honor de la familia porque la hija pura si come un angelo, ella sí, ¿no? La mujer ángel, no puede casarse con su amor porque este hombre, este señorito, no quiere, efectivamente, que el hermano esté viviendo con una prostituta, ¿no? Entonces, es curioso porque creo que es algo muy... Es verdad que el honor de la familia, ¿no?, siempre ha estado en juego, en la determinación del honor, pero es siempre el honor, en realidad, masculino, el que se ve en estos casos como desencadenante del drama, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, a que lo que nunca hay en Verdi, o al menos en estas dos óperas, es una infantilización o una victimización de la mujer. Y por eso el Rigoletto y la Traviata gustan y han gustado mucho al pensamiento feminista, porque denuncian la injusticia, el abuso, la violencia sobre la mujer, pero no la vuelven una mera víctima, sino que en muchos casos la vuelven un personaje poderoso que, es verdad, al final es aplastado por el sistema machista, de poder, pero no es meramente pasiva o victimizada. Y creo que esta es una fuerza en Verdi que, como tú dices, es muy moderna y al mismo tiempo muy incómoda. Sí. Todas las mujeres van a morir. Sí, eso a pesar sí. de Amelia de Ballimaschera. Sí. Allí muere el tenor, sí. ¿no? Una vez. Pero siempre, siempre, sí, es como un sacrificio, ¿no? Sobre todo en Traviata, ¿no? Porque la muerte de Violetta permite a Alfredo vivir con otra mujer pura, como ella le dice al final de la obra, ¿no? Sí. Claro. En fin, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario, objeción? Sí, claro, claro, estamos aquí. Gracias. Bueno, se me oye bien, ¿no? Si no sí, claro. Ah, puedes cantar en teatro. A ver, pues no quiero, aunque grabes. Vale. A ver, yo en esta obra, y más que la he visto en el Real obviamente, a mí me sorprende esta obra, en lugar de ser un rey, una autoridad ser en el momento que se central, el momento de la unificación, Juan Manuel, rey. Se supone que es uno de los profesores básicos de la unificación. El verse con Juan Manuel como un rey no quedaría excesivamente bonito, ni
Maravilloso. Te cuento luego una cosa. Libertad. Maravilloso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy buena aportación. Te cuento, respecto a lo que has dicho ahora, ¿no? Katia Ricciarelli, cuando trabajaba conmigo en Tosca, durante una cena me dijo: Tosca, sí, pero Tosca ha matado a todos, se mató porque no ha hecho sexo con Scarpia. Lo podía hacer una vez, ¿no? Intentaba solucionar todo. Claro, eso es lo que has dicho tú, ¿no? Pero es que en el melodrama, en la ópera, todo está muy exagerado, ¿no? Claro, los sentimientos, las situaciones, las relaciones son siempre tensas hasta el final, ¿no? Claro, son exageradas. Y por eso es lo que nos interesa del melodrama, porque no es una historia común, es una historia común, pero vivida diferentemente, ¿no? Heroicamente a veces, con estupidez desde otro punto de vista, pero es algo no trivial, claro, ¿no? Claro, pero estoy de acuerdo con muchas cosas que has dicho. Y si puedo añadir algo. Claro. Yo creo que es muy importante, como he dicho antes, la contextualización histórica, ¿no? Porque una obra como el Don Giovanni, por ejemplo, de Mozart, ¿no? Escrito, si no recuerdo mal, 2 años antes de la Revolución Francesa aproximadamente, ¿no? Es decir, 70 años, 75 años antes de El Rigoletto de Verdi, ¿no? Si uno lo analiza estrictamente, está contando algo bastante parecido. Y sin embargo, evidentemente, Don Giovanni no es como el Duque de Mantua. Es muchísimo más complejo, es un personaje que, por un lado, ¿no?, sí que simboliza esa violencia sobre la mujer, y eso es indiscutible, y es la historia del Don Juan en todas sus manifestaciones, pero también es un personaje de emancipación. Es un personaje de rebeldía, ¿no? Ese final, por un lado diabólico, pero por otro lado heroico del Don Giovanni, si lo vemos en contraste con ese final que muy bien ha comentado Máximo, del duque que está ahí cantando en su cuarto y ni se entera de lo que está pasando, nos hace ver cómo en el fondo lo que formalmente es lo mismo, que son mujeriegos, violadores, acusadores, etc. En un caso tenemos a un personaje revolucionario en plena víspera de la Revolución Francesa contra el sistema, y en otro caso tenemos exactamente la consolidación del sistema. Por eso, cuando se han hecho lecturas feministas del Don Giovanni, como la que se ha hecho hace poco en la ópera de Oviedo, yo personalmente, respetando muchísimo ese montaje, esa producción, por supuesto, me ha parecido reductivo, me ha parecido pues un poco unívoco, ¿no? Un poco forzado. En cambio, los montajes feministas de Rigoletto, como el del Arco, me parecen sumamente apropiados por esa distancia de 70 años, ¿no? Porque ya Verdi nos está diciendo en 1851 que todo ese sistema patriarcal es insostenible, creo yo. Más una pregunta aquí. A principios del 19 hay una mujer que es Leonor de Beethoven que se hace el hueco, pero claro, tiene que pelearlo, porque yo, sin meterme en camisa de 11 varas, hacerse el hueco requiere mucha pelea y no la vida cómoda. Y no sé si históricamente
el género femenino ha caído víctima o culpable, como todos, mucho en la comodidad. Pero Leonor se viste de hombre, se va a la prisión y además soluciona las cosas. Pero claro, Beethoven era Beethoven. Pues sí, efectivamente está bien visto. Tenemos una observación también ahí al fondo. Sí, claro, te veo. Yo he visto ya la obra. Yo el feminismo, en la puesta en escena de Miguel del Arco, no lo he visto por ningún sitio. Pero vamos, nada en absoluto. Nada, muy clasicota, muy clasicota. Lo único que he visto que se salía un poco del plato, o del plató, como queramos decirlo, ha sido los desnudos. ¿No? Los desnudos. Es decir, en un determinado momento hay una escena que a mí me pareció muy bonita, me recordó al carro de heno del Bosco, me pareció muy bonita esa escena. Luego por allí unos personajes siempre personificando el mal. Lo que no entendí, puede ser ignorancia mía, fue los 6 cuerpos o 7 que salen al final de la escena, al final de la ópera, en plan de hombre de Vitruvio. No entendí nada que hacía por allí, ¿no? Y bueno, yo os preguntaría qué os ha parecido la puesta en escena de Miguel del Arco. No he visto. Bueno, desafortunadamente no he visto. Yo he sido absolutamente entusiasta, con algún matiz que tiene que ver a veces con un exceso de ruido escénico, excesiva complejidad a veces en algunos momentos del escenario que podía distraer la atención en algún caso. También he oído de mi mujer, que está ahí en el público, pero le voy a dar a ella el crédito porque es una teoría suya, con lo cual es justo, es justo derechos de autor, que ese ruido escénico, por ejemplo, durante el área de la donna immobile, ¿no?, en la que tradicionalmente toda la atención está puesta efectivamente en el duque, que es el gran protagonista, la presencia de las mujeres que son representadas por Del Arco como trabajadoras sexuales, como prostitutas, en un burdel de carretera de pésimo nivel, pues justamente, ¿no?, esa confusión lo que hace es distraer, ¿no?, de la mirada acostumbrada al único protagonista femenino y en ese momento hacer explícita la presencia de esas prostitutas, que es la manera que tiene Miguel del Arco de escandalizarnos todavía hoy, ¿no?, y de llevarnos a un tema como el de la abolición o regularización de la prostitución, en el que no voy a entrar aquí, pero desde luego, antes de entrar, ¿no?, hablando con Máximo, ¿cómo se puede hoy en día escandalizar con la actitud del duque, ¿no?, con la actitud de ese libertino, de ese cortesano, pues parecida, decíamos, ¿no?, a un bunga bunga de Berlusconi o algo parecido? Pues seguramente con la escena de un burdel de mala muerte. Eso es la instrumentalización, la objetivación de la mujer, la reducción de la mujer a un mero robot que está durante la propia ópera realizando actos sexuales obscenos, mecánicos, rutinarios. Me parece una manera, pues, contemporánea, ¿no?, de hacernos reflexionar sobre esa explotación, dominación de una sociedad patriarcal sobre la mujer. Entonces, yo sinceramente pienso que es un montaje magnífico y, sin embargo, muy controvertido. O sea, si habéis estado muchos vosotros en el Teatro Real, pues en muchos momentos, ¿no?, y al parecer el estreno fue en ese sentido increíble, pues gran parte del público se levantó y se marchó porque, claro, como una obra, como un área tan hermosa como la donna immobile se va a cantar mientras hay mujeres simulando hacer felaciones o actos sexuales? ¿Cómo va a ocurrir eso, ¿no? Pues porque la donna immobile no es un área bonita, como estaba diciendo. Es una canción que se canta por la calle. Eso es, ¿no? Bastante vulgar. Vulgar, es bastante vulgar. Y el problema yo creo que está en esa descontextualización, ¿no? Es como cuando todos estamos acostumbrados en los grandes recitales, ¿no?, de las grandes sopranos, por ejemplo, a escuchar O mio babbino caro, ¿no?, de Gianni Schicchi. Claro, todo el mundo conoce esa aria,
Pero ¿cuántos han visto Gianni Schicchi? ¿Cuántos saben que es una obra absolutamente cómica? Que esa aria lo que está haciendo es ridiculizar a la actriz, a la soprano, ¿no? ¿Cuántos saben esto? Pues si fuéramos a un montaje de Gianni Schicchi y viéramos a esa mujer como una muñequita, como un no sé qué, como una Barbie o como un tal, diríamos, ¿pero qué ha hecho el director de escena? Pues lo que quiere en ese momento es realizar el compositor, creo yo, ¿eh? Pero tú eres el experto, Máximo, ¿no? No, claro. Es que, desde mi punto de vista, es en el texto, ¿no?, que hay el mensaje más verdadero, porque Maddalena, la hermana de Sparafucile, hace la prostituta. Punto. Entonces, podemos matizar cuánto nos creemos, ¿no?, la situación, pero es en el contexto de Verdi. La donna immobile es una canción vulgar, porque a pesar de la melodía magnífica, es una canción que se puede cantar por la calle. El contraste total es la figura del duque, su nobleza y su expresión vulgar por la calle, es porque está disfrazado. No es el duque en este momento. Es un hombre de calle de Mantua. Claro. Entonces, cuando el duque canta, siendo duque, es durante el comienzo del segundo acto, cuando canta la única aria de Rigoletto que tiene la estructura clásica del aria del melodrama romántico, es decir, recitativo, aria, cabaletta, tres partes separadas. En Rigoletto no encontramos nada parecido, ni en Gilda, porque Gualtier Maldè no tiene recitativo, aria y cabaletta, es un aria de coloratura, que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Verdi, cuando hace la revolución, empieza con Rigoletto, a través de Rigoletto. Quiere sobrepasar la tradición romántica esquemática del canto romántico, porque quería un canto realista. Cuando alguien se muere, no puede hacer piquetato como la reina de la noche. No, es algo, desde el punto de vista de Verdi, ¿no? Claro, absurdo. Cuando muere Lucia di Lammermoor, hace 12, 14 minutos de agilidad, de coloratura impresionante, y muere. Es absurdo. Cuando muere Violetta, muere sin poder decir, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Cortigiani Virazza Dannata es el mensaje más directo de un canto realista, que es la línea que nos lleva a Puccini y al verismo. Porque el canto de coloratura, la agilidad, era el escaparate donde todas las primadonnas se ponían a su público. Verdi escribe la última aria de coloratura en la obra siguiente a La Traviata, I Vespri Siciliani. Luego crea un nuevo tipo de soprano, el soprano dramático verdiano. Amelia, del Ballo in Maschera, Leonora, de La Fuerza del Destino, Aida y la protagonista del Don Carlos, Elisabetta de Valois. Este nuevo modelo de soprano no canta más agilidad. Expresa los sentimientos a través de poderosas olas con fuerza que no tiene comparación. Es decir, no, la tiene siempre en Verdi. Porque Giuseppina Strepponi, la mujer, ¿no?, la pareja de Verdi, tuvo muchos problemas con el canto porque fue la primera cantante de Nabucco. El papel de Abigail en Nabucco es
terrible, porque Verdi quiere representar, por ejemplo, una mujer mala y que tiene sed de poder, que es una representación única en el escenario de la ópera italiana, y no solo porque la mujer es el ángel que cuida a los hijos, no, Abigail como Lady Macbeth son mujeres de poder que luchan contra hombres para ganar el poder. ¿Y qué pasa? Que Verdi no era el Verdi de Rigoletto, entonces no podía hacer lo que quería con la voz. Y quiere pero expresar este carácter malo de lucha de estas dos mujeres, pero tiene que hacer también agilidad. Entonces crea el soprano dramático de coloratura, que es horroroso, porque es una contradicción de la voz. Y en realidad, la única intérprete que sabía representar en todos los matices de esos dos personajes era María Callas, porque tenía la voz que tenía. Porque si la canta un soprano de coloratura no puede, pero si la canta un soprano dramático no tiene la agilidad. Pero es que Verdi quería representar la verdad, no el canto por sí mismo, un canto que expresa sentimientos. Y ahí reales. Está el ejemplo, uno de los ejemplos más claros es la Violetta Valéry de la Traviata, que cambia completamente desde el punto de vista vocal, desde el primer acto, ¿no? El segundo acto y después cuando muere. De hecho, se podría hacer con 3 sopranos diferentes, porque claro, tenemos la ligereza, ¿no?, de la fiesta, del principio, etc. Después, ¿no?, el drama, la ruptura, la conversación con Giorgio Germont, etc. Y luego ya al final la muerte. Entonces, ahí es aún más fuerte, ¿no?, porque vemos estas 3 mujeres en una. No sé si hay alguna otra pregunta para cerrar. Desde luego todos vamos a irnos a casa a volver a ver el Rigoletto, ¿verdad? Claro. Y la Traviata. Y yo aprovecho la ocasión, es una opinión personal, con la que desde luego se puede no estar de acuerdo, también para felicitar, ¿no?, al Teatro Real y a su director artístico, a Joan Matavós, pues por este montaje que desde luego fue magnífico desde el punto de vista de la escenografía, también musicalmente fue impecable, con un Nicola Luisotti estratosférico. Y bueno, que ha tenido, desde luego, tanta repercusión como que estamos hoy hablando todavía de ello. Yo quiero agradecer muchísimo a Massimo Bonelli que haya tenido la generosidad de compartir su saber con nosotros. Muchas gracias a todos.